Probando, uno, dos, tres, probando. Probando, uno, dos, tres, probando. Tengan todos una muy buena tarde. Por favor, me confirman si estamos bien con el audio y con el video. Sí, Lick. Gracias, Ingrid, le agradezco mucho. Bien, estimadas amigas y amigos, tengan una muy buena tarde. Para las distinguidas damas, mujeres, también un cordial saludo afectuoso por este día tan especial del Día de la Mujer. Así que un fuerte abrazo para ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Como ya vieron ustedes en la presentación, hoy vamos a abordar el tema de los sujetos del proceso. Quiero comentarles de que vamos a abordar principalmente, vamos a hacer un análisis de quiénes pueden ser actores, quiénes pueden ser demandados, quiénes comparecen o actúan dentro de un proceso como actores o demandados. Vamos a hablar un poco del tema de la representación, es decir, cuando el actor, el sujeto activo o el sujeto pasivo actúan a través de un representante legal. Vamos a hablar también de la pluralidad de partes, los litis consorcios, cuando hay varios actores o varios demandados. Y vamos a hablar también de la participación de los terceros. Al concluir, pues entonces igual estaremos a disposición de ustedes para que trasladen sus dudas o sus inquietudes en relación a este tema. Tal vez para dar un paso introductorio, solamente debo de recordarles a ustedes que en un proceso vamos a encontrar siempre dos partes contrapuestas. Estoy hablando de un proceso contencioso. Una cosa muy distinta es al proceso voluntario, que ustedes, yo ya los expliqué, es que es un proceso contencioso donde lo que hay no son partes, sino solicitantes. Pero en un proceso contencioso, léase un juicio de conocimiento o un juicio de ejecución, como mínimo nosotros vamos a encontrar a una parte actora y a una parte demandada, o una parte demandante y a una parte demandada. Nosotros vamos a denominar sujeto activo al actor o demandante o ejecutante en los casos de juicios de ejecución, y vamos a denominar sujeto pasivo al demandado o al ejecutado en un proceso de ejecución. Es decir, lo que quiero explicar es que si en un juicio de conocimiento ordinario, oral o sumario, ustedes hablan de actor, en un juicio de ejecución vamos a hablar de ejecutante. Si en un juicio ordinario, sumario, oral hablamos de demandado, en el juicio de ejecución vamos a hablar de ejecutado. Lo que sucede es que recuérdense que en el juicio de ejecución lo que hay es la exigencia de hacer cumplir forzosamente una obligación incumplida. Entonces hay un deudor al que se le está ejecutando y hay un acreedor que se está ejecutando. Por ende, el acreedor se llama ejecutante porque está ejecutando y el deudor se llama ejecutado porque lo están ejecutando. Y en el juicio de conocimiento, pues hablaremos de actor o de demandante, y el sujeto pasivo será el demandado. Pero no vamos a encontrar nosotros un solo proceso de conocimiento o un juicio contencioso donde solo hay una parte. O sea, podemos pensar que vamos a plantear un juicio sabiendo solo una parte, porque entonces no es un juicio contencioso. Normalmente, y eso es, bueno, es la regla general, cuando se presenta una acción, yo les decía a ustedes que la acción se materializa con un acto procesal que se llama la demanda. Entonces, ¿cómo inicia un proceso civil en nuestro país? Inicia con un primer acto procesal que se llama la demanda, que es el acto introductorio de la acción. Esto lo presenta quien reclama un derecho, se le ha infringido una norma de derecho sustantivo y recurre ante un órgano jurisdiccional para que este órgano jurisdiccional declare un derecho que él pretende que se le declare. Por ende, es que a este personaje que presenta la demanda es que nosotros le llamamos demandante. Y se presenta la demanda en contra de aquel que creemos nosotros que tiene la obligación de responder frente a esta acción. Y lógicamente, esta persona le vamos a denominar demandado en los juicios del conocimiento. Y reitero, en los juicios de ejecución, ejecutante o ejecutado. Hay que familiarizarse un poco con estos conceptos porque al final de cuentas, pues son muy importantes. Bien, vamos a hablar un poco de quiénes tienen capacidad procesal. Miren, la capacidad procesal tiene un poco de relación con lo que es la capacidad en términos generales.
Yo solamente quisiera tratar de recordarles a ustedes algo que es importante. Como un atributo de la personalidad, pues surge la capacidad. ¿Y qué es la capacidad? Pues la aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones, distinto a la personalidad. La personalidad es el todo. Ahora, la capacidad es una parte de la personalidad. Por tener personalidad, yo tengo capacidad. Por tener personalidad, yo tengo un nombre. Por tener personalidad, yo tengo un estado civil. Por tener personalidad, yo tengo un domicilio, yo tengo un patrimonio. Entonces es bien importante. La capacidad tiene mucha relación a la personalidad. ¿Por qué? Por tener personalidad, yo tengo la capacidad. Y ustedes también recordarán que la capacidad es una capacidad de ejercicio y una capacidad de goce. Que la diferencia fundamental está en que la capacidad de goce la tenemos todos desde que nacemos, que nos permite ejercer derechos y contraer obligaciones, pero no nos permite hacerlo por nosotros mismos, sino que es hasta cierta edad, en el caso de nuestra legislación, los 18 años, para poder ejercer derechos y obligaciones por sí mismo. Y entonces esa capacidad ya no se denomina de goce, sino se llama capacidad de ejercicio, pero realmente la capacidad es la misma, solo que la diferencia es que una la ejerce por sí mismo, al cumplir 18 años se llama capacidad de ejercicio, y la otra es la que se quiere o se tiene antes de esa edad, o que también se la tienen los declarados en estado de incapacidad, que ya son mayores de edad. Pero bien, en términos generales, la Constitución Política de la República de Guatemala da libre acceso a los tribunales y pueden ingresar e ir a los tribunales todas aquellas personas que tengan libre ejercicio de sus derechos civiles. Por consiguiente, está abierto, recuérdense ustedes que es en los tribunales donde nosotros ejercemos ese derecho subjetivo que hemos conocido como el derecho de acción. Toda persona tiene el derecho a accionar, eso es ir a pedir justicia, pero no todas lo pueden hacer por sí mismos. Un menor de edad no puede ir a los tribunales y presentar él un escrito en nombre propio porque no tiene capacidad procesal. La capacidad procesal la van a tener todos aquellos mayores de edad para poder ejercer por sí mismos o pues por sí mismos esa capacidad. Esto es bien importante porque si hay un menor de edad o una persona declarada en estado de incapacidad que quiera reclamar un derecho y que puede hacerlo, por supuesto, tiene que hacerlo lógicamente a través de una representación. Entonces, vamos a concluir con que la capacidad procesal es el poder que se le otorga a la ley a determinados entes de derecho para ejercitar por sí mismo ante los órganos jurisdiccionales la acción procesal. Como les decía, pues los menores de edad, los que están declarados en estado de incapacidad, los que tienen ciertas enfermedades congénitas como la ceguera o son sordomudos y no se puede dar a entender por escrito, pero lógicamente también actúa a través de una representante porque la capacidad de ellos de ejercicio está limitada por esa limitante que tienen por sus defectos, lógicamente, que devienen de que su capacidad intelectual no pueden desarrollarla. Entonces, cuando ustedes tengan en su oficina una demanda planteada por un menor de edad, y ustedes dirán, bueno, un ejemplo de un menor de edad, pues muchos. El ejemplo que más hemos hablado acá y que sigue siendo un ejemplo para hablar de menores de edad es el derecho de alimentos. ¿Quién tiene derecho a alimentos? Los hijos. Entonces viene un hijo de 5 años y unos 7 que no han recibido alimentos y van a demandar al papá, pero no pueden hacerlo ellos, tiene que hacerlo su representante legal. Y por eso estamos hablando de una capacidad procesal que esos niños no tienen y por ende tienen que estar compareciendo a través de ese representante legal. Esto es como materia de dar algunos ejemplos. Vamos a hablar de dos figuras interesantes acá, lo que es por un lado la representación legal y por lo que lo otro es la legitimación. Yo aquí quisiera tener una participación de ustedes un poquito. Quisiera trasladarle a ustedes para dar una explicación que es bien importante y tratar de resaltar, porque esto me va a servir para explicar estos puntos. Yo le decía a los estudiantes de la clase anterior que cuando yo entré a la facultad, hace muchísimos años, lo primero que yo recibí cuando entré a mi clase fue una pregunta que hizo una profesora, que no recuerdo si era de sociología o era de filosofía, y ella nos hizo una pregunta a los estudiantes novatos ahí de la facultad. Nos preguntó qué fue primero, el huevo o la gallina. Y por supuesto no nos pidió la respuesta en ese momento, dijo que la analizáramos y la lleváramos al día siguiente. Nosotros recibíamos clases todos los días de todos los cursos. Y bueno, pues fue una noche de no dormir pensando una cosa u otra.
Al día siguiente, la profesora pues, preguntó cuál era la respuesta y dimos distintas. Unos dijeron que era el huevo, otros dijeron que era la gallina. Y pues por supuesto, quienes decían que había sido el huevo, se preguntaba, bueno, ¿y el huevo de dónde salió? Pues salió de la gallina. Y otros que decían que era la gallina, pues la gallina de dónde salió, pues salió del huevo. Y entonces era una pregunta, una respuesta complicada. Pues habrán estudios seguramente de este tema científicos, pero filosóficamente hablando, porque al final la respuesta era filosófica, me recuerdo que la profesora dijo, bueno, aquí es cuestión de dónde se mire, es de la perspectiva que tengan, para uno será de una cosa, para otro será otra. Al final era una respuesta filosófica. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes para que participen el día de hoy conmigo en esto, pero no es una pregunta filosófica, esta es una pregunta jurídica. ¿Qué fue primero, la persona o el derecho? Y quisiera oír respuestas de ustedes y el fundamento de su respuesta. Si alguien me puede dar respuesta, por favor, ¿qué fue primero la persona o qué fue primero el derecho? ¿Qué fue primero, la persona o el derecho? Sí, Luis Alejandro, por favor. La persona, dice Luis Alejandro. Yo digo la persona, ¿Por qué, Luis Alejandro? porque hablando de leyes y de la forma en la que el proceso que estas deben llevar a cabo para ser lo que son, necesitan de un procedimiento que únicamente puede ser llevado a cabo por legisladores que están conformados por personas. Muchas gracias por su respuesta, Luis Alejandro. Betsy, ¿me iba a hablar también? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Considero de que la persona es primero y que el derecho es creación de la persona. No, el derecho no inventa, no crea a lo que es la persona. Si bien trata de definir a lo que es la personalidad y regular, pero no es una invención del derecho, sino que es la persona lo primero que existió. Bueno, es una pregunta interesante, una respuesta interesante, Betsy. ¿Alguien más que quisiera opinar distinto a quienes ya opinaron? Bueno, eso me da la pauta que todos están de acuerdo con Luis Alejandro y con Betsy. Les voy a decir una cuestión. Miren, a mí me parece interesante las respuestas de ustedes. Tal vez me parece un poco más interesante la Betsy, aunque dicen lo mismo en relación a qué es la persona. Pero la pregunta, Betsy, para ustedes, ¿y quién creó a la persona realmente? Usted es persona, Betsy. Le pregunto, ¿sí o no? Sí, licenciado. ¿Y por qué usted por qué es persona y no se tiene perritos? Usted no. Sí, tengo mi Felipe. ¿Por qué los perritos no son persona y usted sí es persona? Porque tenemos el poder de razonar, el pensamiento, y vamos más allá de lo que podamos sentir, percibir. Bueno, entonces somos animales racionales. El perrito es un animal irracional y nosotros animales irracionales. Ahora, pero el término persona, ese es un término jurídico, es invención del derecho. Porque yo no dije seres humanos, nunca dije seres humanos. Yo no dije, ¿qué fue primero, el ser humano o el derecho? Dije, la persona o el derecho. El ser humano no hay duda, el ser humano fue creado y el ser humano, después de las relaciones entre ellos, fue creándose la norma jurídica. Pero la norma jurídica creó a la persona. Y usted, Betsy, usted, Luis Alejandro, yo, Mario Gordillo, somos personas porque el derecho dijo que éramos personas. Y es más, en la época antigua, el derecho decía que unas personas esclavas no eran personas, unos seres humanos de esclavos no eran personas, ellos eran cosas. Imagínense cómo el derecho decía, el esclavo es una cosa, se puede vender, se puede matar, ellos no eran personas, personas eran todos los del jus civile, los ciudadanos eran personas, pero los esclavos eran cosas, y ambos eran seres humanos. A la persona le da ciertos atributos y nos mete nosotros dentro del campo derecho. Todo ser humano es persona y entra en el campo del derecho. Y el derecho no dice que solo los seres humanos seamos personas, porque hay personas ficticias, hay personas morales, personas que no existen así como nosotros, con un cuerpo humano, un cerebro, un corazón, no, son ficticias y entran también en el campo del derecho. Entonces, mire, la respuesta es
que realmente el derecho fue antes que la persona, porque es el derecho quien nos crea. No es que defina, es que quien dice que somos personas es el derecho, quien dice que nosotros tenemos personalidad es el derecho, quien dice que tenemos derecho a un nombre, a un domicilio, a un estado civil, es la ley. Nosotros no venimos con un nombre. Y en su época primitiva se ponían, no porque el derecho lo dijera, sino era una forma de identificar, ¿verdad? Ustedes oyen, por ejemplo, en la época de la Biblia, los nombres de la Biblia, Jesús de Nazaret. Habían varios Jesuses, pero había uno que era de Nazaret para tratar de identificarlo. Juan el Bautista, que era Juan, había 50,000 Juanes, pero había uno que era el Bautista. Juan el ganadero, Juan del fondo, Juan del no sé qué. Por consiguiente, ellos ni siquiera de repente no estaban establecido una ley de la existencia. Pero luego ya empieza la ley y crea la personalidad. Y dice que nace a un grupo de legisladores se le ocurrieran dos cosas extremas. Una, decidir que todos los hombres de 20 años ya no son personas. Solo pueden ser personas de 1 a 19 y de 22 en adelante. Sucede que todos los que tuvieran 21 años podrían ser sujetos de derechos de origen, que la ley así lo dice. No va a suceder, pero insisto, en la época antigua, unos eran personas y otros seres humanos eran cosas. Entonces, la ley nos crea a nosotros. ¿Por qué salgo a colación yo este tema? Porque es la ley la que dice que habemos dos clases de personas, porque el tema persona deviene de un personaje. Era una máscara, se la llama personaje, una máscara que usaban los actores para hacer obras teatrales, y agarraron ese nombre de personaje para ponerle persona a todo sujeto de derecho. Hombres, mujeres, seres humanos o ficticios, sociedades, instituciones, etc. Entonces, la respuesta es efectivamente distinta a la de ustedes. Primero fue el derecho, porque a través del derecho se creó a la persona. No dije nunca el ser humano. El ser humano sería una cosa completamente. Entonces, quienes van a comparecer son personas. Yo una vez en hice una estudiante, mire, le dije yo, vamos a hacer un contrato para venta, que es persona. Y me definió, yo creo que si les pregunto a ustedes qué es personalidad, nadie me va a poder definir, no se va a atrever, pero dijo que el Estado le da a un sujeto para entrar en el campo del derecho. Y efectivamente, desde que uno nace, no es que a uno le pongan una toga, como lo hacen con los abogados, una investidura, sino desde que uno nace, ya uno nace como persona. Y aún antes de le dijo a ese investigador y me gustó, que es la me aparece en todos los libros. Entonces le dije, bueno, ya yo quiero hacer un contrato de compra-venta y le voy a vender yo mi carro a mi perro. Quiero que me diga usted qué va a hacer. Entonces el muchacho se quedó extrañado, se quedó con la duda, me dijo, licenciado, ¿y para qué su perro quiere un carro? Pues eso no es un problema suyo, le dije, no, es una situación que le compete a usted. Yo quiero venderle a mi perro mi carro. Ay, se quedó con duda y yo más preocupado, que todavía tuviera duda. Entonces le dije, mire, le voy a decir algo, el perro es un perro pequeño, es un perro que tiene 2 años. Entonces no se puede, licenciado, porque no tiene capacidad, me dijo. Imagínense, yo me quedé asustado. Bueno, si no tiene capacidad, ¿cómo puedo hacer la venta al perro que no tiene capacidad? Pues lo hacemos a través de su representante legal. ¿Y quién es el representante legal del perro? Pues sería su mamá perro o su papá perro en ejercicio de la patria potestad del perro, chiquito. Imagínense, ¿cómo le vamos a dar el título a un abogado así? Pues porque va a hacer un contrato de compraventa y va a poner a la mamá perro. La mamá perro, el papá perro y el perrito no tienen personalidad, no son personas, la ley no les da calidad de personas, por ende no entran en el campo del derecho y por ende no pueden ejercer derechos y contraer obligaciones. Yo estaba asustadísimo, por supuesto quiero decir que fue aplazado, no solo por eso, por muchas cosas más, pero solo eso era suficiente para que esta persona no pasara su examen técnico profesional. Entonces, es bien importante resaltar que la ley a nosotros nos dice quiénes son personas y por consiguiente las personas son las que pueden entrar al ámbito procesal. Esto lo estoy repitiendo, me perdonan, pero se me transmitió tras la puesta, esta filmina, ya la había explicado de quiénes eran. Entonces, muchas personas no pueden actuar por sí mismas. En el caso de los menores, no pueden actuar por sí mismas y otras personas deciden no querer actuar por sí mismas. Y las entidades jurídicas, pues no pueden actuar por sí mismas, tienen que hacerlo a través de un ser humano, ¿verdad? A través de una persona individual. Entonces, cuando en un proceso no va a actuar alguien por sí mismo,
lo puede hacer a través de un representante legal. Y vamos a encontrar dos clases de representación. Una representación legítima y una representación orgánica. Estos son temas eminentemente doctrinarios, pero que es importante para que vayamos entendiendo. La representación legítima es la de la persona individual, una persona que quiere ir a los tribunales, pero no puede o no quiere, y lo hace a través de un representante legal. Entonces, es un subrepresentante en quien actúa en su representación. Esta representación legítima, por ejemplo, se va en los menores de edad. Pregunto a cualquiera de ustedes, ¿quién representa a un menor de edad? Porque el menor de edad no puede, no tiene capacidad procesal. ¿Quién va a ir en nombre del menor de edad representándolo a un juicio? ¿El padre de familia o tutor? El padre de familia en ejercicio de que, mi querido Hamilton. Como el padre de familia tiene la patria potestad de un hijo menor de edad. Bueno, recuerdo que en un pasaje del año pasado decía que era menor de edad aquel joven no mayor de 14 años. Para algunas situaciones, ¿verdad? Obviamente que la ley establece 18 años para toda persona, no sé si legitimar está correcta la palabra, pero para poder darle... ¿Aptitud, será? Sí, podría ser. Sí, entonces, ahora mire, Hamilton, sí, mire, pues aquí hay dos cosas bien importantes. Los menores de edad son incapaces. Capaces para ciertas cosas, que contratar su trabajo, incapaces como norma general. Eso no debe comparecer ante un proceso, pero como usted bien claro lo dijo, lo puede hacer a través de, no es del padre de familia, sino es a través de su padre o de ¿por qué el padre o la madre del menor? Porque ellos ejercen la patria potestad. Y la patria potestad, entre otras cosas, significa representación legal del menor. O sea, un menor de edad quiere comparecer a un juicio, o va el papá, o va la mamá, en ejercicio de la potestad. Pero efectivamente usted dijo, o el tutor, que es el tutor, pues es aquel tercero, que no es papá ni mamá, pero que actúa y también ejerce casi las mismas funciones que el padre o la madre, pero de un niño que carece de patria potestad porque no tiene padres, o que los tiene, pero ellos no ejercen en ese momento por alguna razón la patria potestad. Entonces, el tutor es un tercero que representa también legalmente a su pupilo, que en este caso se denomina pupilo. Excelente, es un buen ejemplo. Ahora, además de los menores de edad, ¿alguien más me podría hablar de otra representación legítima? O sea, cuando hablo de representación legítima, estoy diciendo de una persona individual. Ya hablamos de los menores de edad que no tienen capacidad, pero ¿podría haber alguien más que no comparezca al juicio? El interdicto declarado en estado de interdicción o en estado de incapacidad, pues al final de cuentas son las mismas figuras que lo van a representar. Si ese interdicto o incapaz tiene papás, los papás en ejercicio de la patria potestad. Y si no tienen papás, ese interdicto será representado también por un tutor. O sea, el interdicto y el menor de edad, sus representantes pueden ser los padres en ejercicio de la patria potestad o el tutor en ejercicio de la tutela. Pero demos un ejemplo distinto a patria potestad y tutela. ¿Alguien más? De que hay una representación legítima. Me refiero a la representación de una persona en juicio porque esa persona no quiere o no puede estar en juicio. Vamos a pensar, vamos a poner un ejemplo y quiero que me ayuden ustedes. Llega una señora de 75 años de edad con ustedes y les dice, mire, licenciado, yo quiero plantear una demanda porque fíjese que yo vivía con mi esposo, dice ella, con mi esposo, pero nunca nos casamos y vivimos juntos 50 años. Mi esposo, hay 5 casas a nombre de él, ninguna a nombre mío, pero se adquirieron cuando estábamos juntos. Tuvimos 5 hijos, 4 fueron reconocidos por él, pero un quinto no, yo quisiera. Entonces yo quiero que usted haga todo para que las casas me den a mí mi parte que me corresponde por los 50 años que viví. Eso ustedes saben que se llama unión de hecho. Quiero preguntarles, ¿qué harían ustedes para lograr que esas casas, por lo menos el 50% de esas casas, se le adjudiquen a la convivió 50 años con el señor que se murió? Explíquemelo, Sharon, explíqueme.
¿Intestado? Dice Sharon. Explíqueme. ¿Por qué cree usted que es un intestado? Bueno, tal vez no quiere hablar, Sharon, pero miren, no es un intestado. El intestado es para los herederos legales y la señora que solo convivió con él no es heredera legal. O sea, con eso yo logro que la herencia de este señor, las 5 casas pasen a nombre de sus hijos. Si no tiene hijos, sus padres, no tiene padres, sus hermanos. Pero como no tiene cónyuge y no está casado, entonces... Luis Gustavo, reconocer la unión de hecho, ¿cómo se hace eso, Luis Gustavo? Mediante una, bueno, judicialmente, como también lo relacionado a la afiliación del menor, de la persona que no fue reconocida. Bueno, pero pensemos que, mira, aquí lo importante es reconocer la unión de hecho, porque si se reconoce la unión de hecho, el hijo no reconocido se tiene como hijo del padre, dentro de una unión de hecho. Y los bienes que se adquirieron dentro de una unión de hecho van a repartirse en 50% para cada uno. Entonces, lo importante es reconocer la unión de hecho. ¿Usted tiene idea de cómo se hace eso, Luis Gustavo? El otro conviviente está muerto. Pues bueno, mediante lo que la ley, pues comprobar la... no sabría... Bueno, le voy a hacer una pregunta fácil. ¿Qué clase de juicio promovería usted? Y es tan fácil que ya dije cuál tiene que ser la respuesta en este semestre. ¿Qué clase de juicio promoverían ustedes para declarar una unión de hecho? Post-mortem, porque está muerto el conviviente. Bueno, ahí me están contestando todos juicio ordinario. Sí, ese juicio que estamos viendo es un juicio ordinario, muy bien. Un juicio ordinario donde obligadamente tiene que haber 2 partes. El actor va a ser la señora, que está viva, y el demandado va a ser el muerto. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces presentamos una demanda en contra del muerto. Entonces se emplaza al muerto por 9 días. El notificador, hay que señalar el lugar para notificarle al muerto, el mausoleo, donde está enterrado. Y entonces el notificador va a llegar al mausoleo. Va a tocar 3 veces y si no abren, deja ahí la cédula de notificación. Y si a los 9 días el muerto no comparece a juicio, entonces se le declara rebelde. Si el muerto se le cita para prestar declaración y no llega el muerto, entonces se le declara confeso y se dicta la sentencia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Muy de acuerdo o no? Bueno, no sé si unos están asustados, otros están preocupados y otros están riendo. Espero que los que estén riendo todos, pero diciendo es una tontería. Por supuesto que no es así. Yo no puedo notificarle a un muerto y emplazar a un muerto, citar a un muerto, está muerto. Pero ese muerto tiene representante legal, debe tener representante legal. Y el representante legal del muerto es normalmente un administrador de la mortuaria. Entonces, el muerto, porque las obligaciones de los muertos no terminan con su muerte, ni los derechos del muerto terminan con su muerte, el muerto puede haber tenido derechos que van a ejercer sus herederos o va a tener obligaciones que van a tener que cumplir los herederos. Entonces, el muerto puede tener un representante legal, se llama administrador del mortual. Esa es la representación de la persona individual, solo que muerta. Y la representación de un ausente, por ejemplo, es otra cosa. Pero bien, el ejemplo que yo quería que ustedes me dieran, cualquiera me hubiera dicho el mandatario. El mandato es el ejemplo. Yo, Mario Gordillo, quiero demandar, no quiero ir, y nombro un mandatario para que se encargue del juicio, y él vaya, él presente la demanda, él vaya a las audiencias, él haga todo, yo me quedaré en mi casa. O simplemente no voy a estar en el país y que sea que se encargue de representar. Esa es una representación legítima. Se hace de una persona para que sea una persona individual, para que sea representada. La representación orgánica es la que se da en las entidades ficticias o las entidades jurídicas, las personas jurídicas. Y por supuesto se designa normalmente una persona natural para que la represente, porque la persona ficticia no puede llegar. Imagínense que llegue el X, ¿y quién va a llegar? El X, va a llegar el X, no va a llegar el X va a llegar el representante del X, el representante legal de la Universidad de San Carlos, el representante legal del Estado de Guatemala, el representante legal de la Sociedad Anónima La Orgánica, SA, por ejemplo. Entonces, ellos actúan a través de una persona individual a quien la ley o los estatutos le dan su representación. ¿Algún ejemplo, por favor? ¿Alguien que me pueda decir, por ejemplo, haciendo preguntas, quién es el representante legal de la Universidad de San Carlos? Ustedes que son sancarlistas.
El representante legal tendría que ser, en este caso, el rector. ¿Y dónde cree usted que dice eso, Hamilton? No, es lo que se me... No, sí, claro, tiene que decirlo en algún lado, porque para que sea el representante legal, en algún lado debe decir que él dice el representante legal. ¿Dónde cree usted que está eso establecido? me imagino que en la ley orgánica interna de la universidad. Es en la ley orgánica que creó la Universidad de San Carlos, correcto. La ley orgánica de la universidad dice el representante legal de la universidad es el rector. Punto. Ahí está. ¿Y el representante legal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social quién es? Miren, fíjense que tengo 70 personas ahí. Voy a quitar 2 porque yo estoy usando 2 cámaras. Pero hay 68 personas. ¿Alguien que me diga quién es el representante legal del IX? No estoy preguntando el nombre y apellido porque ni yo lo sé. Pero ¿quién es? El presidente del IX, dice don Carlos Alberto. Sí, el presidente del IX. ¿Y dónde dice que es el presidente de la junta directiva del IX? Pues lo dice la ley orgánica que creó el IX. Una pregunta dificilísima. ¿Quién es el representante legal del Estado de Guatemala? El Estado de Guatemala es parte de un juicio. El presidente de la República. El presidente de la República, pareciera, ¿verdad? No. Y esto es constitucional, lo dice la Constitución. Es el Procurador General de la Nación. Él es el representante legal del Estado de Guatemala. Y si ya seguimos hablando, el representante legal de una asociación, de una sociedad, de una fundación, lo establecen los estatutos. Ahí dice el representante legal de la sociedad tal, su presidente de la Junta del Consejo de Administración o el gerente general, eso lo establecen exactamente los estatutos. Entonces, esa representación legítima es la representación, orgánica, es la representación de las entidades. Entonces, algo que es importante, quiero que lo tengan bien presente ustedes, es que cuando vean ustedes un proceso, sea cual sea, eso lo vamos a ir viendo más adelante, a ustedes les van a llegar demandas. Yo tengo aquí, por cierto, una. Vamos a ver, aquí tengo un proceso exactamente, y esto que tienen ustedes, que les puedo mostrar por acá, sí, esto es una demanda. Si ustedes se percatan de la demanda, la tengo subrayada, y estoy subrayando algunas cosas, pero ¿por qué razón? Este es un tema de divorcio, no me preocupa a mí tanto los hechos de fondo, que es infiel, que hay malos tratos, que hay drogadicción, que hay... Eso no me interesa. Estoy revisando la demanda para ver si la demanda cumple requisitos formales, ciertos requisitos que son presupuestos de validez de un proceso. Estoy revisando si el juez aquí se presentó es el juez competente, porque si es juez incompetente, voy a alegar que hay una incompetencia. Voy a revisar si la persona que demanda es realmente la que se casó con mi cliente, porque si cambia un nombre, cambia un apellido o es la suegra, pues ya voy a alegar que falta un requisito de validez. Voy a representar, pues mi cliente, quien me ponen ahí, es realmente el que está casado con ella, porque si no lo fuera, pues no lo pueden demandar a él, y si cambiaron también, entonces voy a revisar la demanda, que reúna todos los requisitos que la ley dice, que sea clara, que sea precisa. Voy a revisar si es una causal y no ya caducó la causal. Bueno, voy a revisar un montón de cosas de forma, no tanto de fondo. ¿Por qué razón? Porque la ley me permite a mí defenderme antes de contestar la demanda, planteando ciertos defectos de la demanda. Y un defecto de la demanda es que quien comparezca en representación de alguien no tuviera la representación o la representación que tuviera fuera insuficiente. De esto voy a hablar más adelante. Cuando, por ejemplo, viene el papá de un menor y comparece y dice, actúa en representación de mi hijo menor y ejerció la patria potestad y acredito la representación con la carta que me firmó mi hijo, eso no es una forma de acreditar la representación. ¿Cómo acredito yo la representación de un padre sobre un menor, la legal? Pues la certificación de la partida de nacimiento, donde se establece que él es el papá del hijo. Entonces, con eso va a acreditar su representación. Pero si viene un día y dice la suegra, vengo en representación de mi hija a promover el juicio de divorcio, pero no presenta nada. Ella dice que es representación, también es falta. Ella debe acreditar un mandato que su hija debe haber dado para que lo represente. Y ojo, y ese mandato debe cumplir, todos los requisitos que la ley le dice y le exige. Si no los cumple, entonces automáticamente esa persona tampoco tiene representación. Cuando existen esas situaciones, cuando se da cualquiera de esas dos situaciones, entonces
nosotros podemos alegar la falta de ese presupuesto procesal a través de una excepción previa. En el caso muy concreto se llama excepción previa de falta de personería, porque quien representa no es el personero, o siendo el personero no reúne y no cumple los requisitos que le exige la ley para presentar su representación. Entonces, hay que tener muy bien importante esto. O sea, podemos comparecer con un representante, pero primero tiene que ser el representante legalmente establecido y debe acreditar su representación de la manera adecuada, como lo dice la ley. Cualquiera de estas dos cosas que no se den da motivo a plantear, insisto, esta excepción. No se van a preocupar, dentro de 3 o 4 sesiones yo voy a estar hablando de todas las excepciones que hay. Tenemos más de 12 excepciones previas que podemos plantear en cualquier momento. Como decía en unos momentos, el arrendador de los menores de edad o de los incapacitados la ejerce los padres en ejercicio de la patria potestad, y cuando esto no tienen padres, pues lógicamente lo harán los tutores en el ejercicio de la tutela. Del ausente, también los ausentes pueden ser representados. ¿Quién es un ausente? El que no está presente. ¿Quién es un ausente? Aquella persona que no se encuentra en su domicilio. Como un atributo de la personalidad, toda persona tiene un lugar donde ejerce derechos y no tiene obligaciones. Normalmente lo conocemos como domicilio. Yo quiero demandar al señor Carlitos González y sé que don Carlos González se fue a los Estados Unidos y por ende está ausente. Como está ausente, yo tengo que demandarlo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero, lo que tengo que verificar es si don Carlitos no dejó un mandato. Voy al archivo de poderes y si dejó un mandato, al mandatario lo voy a demandar, porque él es su representante legal y lo puedo demandar legalmente. Si no dejó mandato, entonces para eso sí existe la figura de la ausencia, que ustedes ya la conocen, la vieron en Derecho Civil 2.1, perdón. ¿Y qué es la ausencia? ¿Para qué sirve la ausencia? Sirve para desde nombrar un defensor judicial hasta poder declarar la muerte presunta. Por consiguiente, pudiera ser un defensor judicial representante del ausente, o podría ser, después del defensor judicial, se nombró ya un guardador de los bienes, puede ser el guardador de los bienes, o pudiera ser, porque ya se declaró la muerte presunta, los herederos de ese muerto en forma presunta. Entonces, dependiendo de esa situación, hay también un representante del ausente. No dije del muerto. El muerto se da en este caso, en el siguiente. Cuando una persona fallece y no deja testamento, se nombra un administrador de la mortual. Y si deja testamento y hubiera un albacea, que es el ejecutor testamentario, pues será él. Estoy dando algunos ejemplos, porque mi idea aquí, amigas y amigos, es que ustedes comiencen a entender el tema de la representación. La primera premisa es que ustedes comparecen personalmente, presentan sus demandas. Eso es el derecho que tienen todos de ir a ejercitar derechos y acciones. Pero en algunos casos, algunas personas no pueden porque no tienen capacidad procesal y otras que teniéndola, pues no quieren hacerlo. Entonces, para eso existe la representación. Y en el caso de las entidades ficticias o morales o jurídicas, pues la situación varía. Tal y como hemos dicho, esta es una representación orgánica porque es una representación de un órgano, de un ente moral, un ente ficticio, un ente que físicamente no existe, pero existe en el campo del derecho. Entonces, las acciones o las defensas, en el caso de estas personas, le corresponden a los representantes que su ley orgánica o sus estatutos establezcan. Ley orgánica, me estoy refiriendo a entidades autónomas normalmente. Todas las entidades autónomas tienen su personalidad jurídica propia y por consiguiente ellas son las que se representan a través de lo que establece la ley. Tal y como lo aparece aquí en uno de los ejemplos y que ya estábamos hablando, el artículo 252 establece que la representación del Estado le corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Ahora, en el caso de entidades autónomas como las que mencioné, de la Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues esa representación está establecida en su ley orgánica. Ustedes van a la ley orgánica que creó cierta institución y esa ley orgánica y le dio autonomía y esa ley debe decir quién es el representante legal de la entidad. En el caso de las sociedades mercantiles, en el caso de las asociaciones, que son un grupo de personas sin fines lucrativos, en el caso de las fundaciones, pues también sus estatutos establecen quiénes son. En el caso de las sociedades mercantiles, esa representación normalmente es en las personas del gerente o de los administradores. Lo que aquí les he dado normalmente, amigos y amigas, es realmente una idea de lo que es la representación, que es una cosa muy distinta a lo que es la legitimación. Miren, la Real Academia Española, su diccionario, cuando define el tema de legitimación, dice que es una aptitud personal para poder actuar como parte activa o pasiva en un proceso determinado por la relación que se encuentra la persona con objeto de litigio. Vamos a ver, legitimación activa o pasiva. Vamos a ver, una pregunta para cualquiera de ustedes. En un divorcio hay
un cónyuge y una cónyuge. ¿Quiénes tienen legitimación para promover el divorcio? Los dos. ¿La suegra tendrá legitimación? No. ¿Los hijos tendrán legitimación? ¿Los hermanos tendrán? No. Es un asunto de divorcio. Los cónyuges, a ellos son los únicos que tienen legitimación. Son los únicos que tienen aptitud para ir a plantear su divorcio. La suegra no lo puede hacer. Ah, pero alguien me va a decir, pero si es su representante legal, pues si tiene un mandato. No es la suegra que está planteando el divorcio, sino es ella en representación de la cónyuge que tiene la legitimación. En un accidente de tránsito, si a mí me chocan mi carro, ¿quién tiene legitimación pasiva? ¿A quién puedo yo demandar? ¿Será que puedo demandar al propietario o puedo demandar al conductor o puedo demandar al hermano del propietario que es millonario? La ley me dice que es solidariamente responsable de los daños ocasionados por un accidente de tránsito el propietario del vehículo o el conductor, si fueran distintos. Entonces yo tengo acción en contra de los dos. Ellos tienen legitimación pasiva para ser demandados, pero yo no voy a demandar al hermano. No voy a demandar a este porque ese no tiene ni un centavo. En cambio, el hermano es millonario y por ende a él voy a demandar, pero él me va a decir, señor juez, yo no tengo legitimación, ni soy dueño, ni soy conductor, por ende no tiene por qué demandarme. Y saldrá del juicio, saldrá excluido del juicio, porque esos son los que no tienen legitimación. Lo que yo quiero que tengan por legitimación, entonces es un derecho que tenemos, porque la ley nos permite a nosotros tener valga la redundancia, esa legitimidad para poder actuar, porque la ley nos da a nosotros ese derecho para poder actuar, porque la ley nos da esa legitimación para poder entrar de esto. Cuando es el actor el que está legitimado, la legitimación se llama legitimación activa. Es decir, un cónyuge varón plantea el divorcio contra la cónyuge mujer, el legitimado activamente es el cónyuge que plantea la demanda y la legitimada pasivamente es la demandada contra quien se presenta la demanda. Si el cónyuge está legitimado activamente, la mujer, por ser la esposa, está legitimada pasivamente para contestar. La suegra viene a presentar la demanda, ella no tiene legitimidad activa. Si le presento la demanda no a mi mujer, sino a mi suegra, para pretender el divorcio con mi mujer, ella no tiene legitimidad pasiva para actuar dentro de la demanda. Entonces, bien importante el tema de la legitimidad, porque también si nosotros nos equivocamos y planteamos una demanda en contra de que alguien que no debiera ser demandado, es decir, alguien que no tiene legitimación, entonces esta persona puede alegar que no es parte del proceso y puede defenderse también a través de una excepción. Entonces, vamos a quedar claros que la legitimación es activa cuando le corresponde al actor y la legitimación pasiva cuando le corresponde al demandado. Pero es porque el actor es que legítimamente es el que puede ejercer el derecho y el demandado es el que, porque legítimamente a él le corresponde responder de esas obligaciones o responder de esa violación que se está alegando. El Código Procesal Civil tiene una disposición en el artículo 49 que dice que nadie puede hacer valer en juicio un derecho ajeno, como propio un derecho ajeno. Entonces, es bien importante tener presente que yo no puedo ir a demandar el divorcio de mi amigo, salvo que fuera su representante legal, pero yo no puedo, como mi amigo está queriéndose divorciar y la pobre está sufriendo y yo voy a presentar la demanda, me van a mandar a volar. Me va a decir el juez que de entrada que yo no tengo ningún derecho para hacerlo, y si el juez no se da cuenta y le da trámite, la otra parte va a alegar que no tengo la legitimidad para hacerlo. Normalmente esa legitimidad, eso se alega a través también de un medio de defensa, que aquí no se llama falta de personalidad, falta de personería, aquí se denomina falta de personalidad. Yo les digo y les repito, estas excepciones las voy a estar explicando ya más adelante, son más de 12 excepciones previas que ustedes pueden alegar porque falta un presupuesto procesal. ¿Qué presupuesto procesal falta acá? De que la persona que demanda o a la persona que demandan no tiene legitimidad para comparecer en el juicio. El actor no tiene legitimidad activa o el demandado no tiene legitimidad pasiva y por consiguiente la defensa que podemos plantear se llama falta de personalidad. Pero reitero, de eso vamos a hablar oportunamente. Ahora, muchas veces en el proceso normalmente nosotros conocemos que hay una sola parte actora, una sola parte demandada. Sin embargo, nosotros podemos tener más de una parte actora y más de una parte demandada.
Entonces, estos procesos contenciosos, cuando hay más de una parte, ya sea actora o ya sea parte demandada, vamos a hablar nosotros de un litis consorcio, porque realmente hay una reunión de varias litis en un solo proceso, varios actores frente a un demandado, varios demandados en contra y un solo actor, o varios actores o varios demandados. Entonces, pueden haber varios sujetos activos, varios sujetos pasivos, o puede ser mixto. Por consiguiente, vamos a encontrar que podemos tener, insisto, varias clases de litisconsorcios. También puede suceder que en litisconsorcio hayan varias acciones en contra de una misma persona que se pretenden resolver en una sola sentencia. Entonces, cuando hay varios sujetos pasivos o varios sujetos activos pasivos, estaremos hablando de un litisconsorcio. Frente hay dos clasificaciones importantes. Una que divide el litisconsorcio activo o pasivo o mixto, y uno que divide el litisconsorcio en facultativo o necesario. En el litisconsorcio, en la primera clasificación, el litisconsorcio va a ser activo cuando hay varios sujetos actores o varios actores y un solo demandado, y el litisconsorcio va a ser pasivo cuando hay varios demandados y un solo actor. Y va a ser, por supuesto, un litisconsorcio mixto cuando hay varios actores y hay varios demandados. Las obligaciones mancomunadas, por ejemplo, cuando hay obligaciones mancomunadas, hay 4, 5, 6 personas que se demandan, hay un litisconsorcio. En el caso del accidente de tránsito, yo demando al dueño y también lo demando al conductor. Este es un litisconsorcio, es un litisconsorcio pasivo porque hay dos demandas. Podría suceder que existan dos actores promoviendo un mismo proceso en contra del demandado. Yo daba el ejemplo del mismo accidente de tránsito donde una persona colisiona 4 vehículos de distintos dueños y los 4 dueños se unen en una misma demanda para reclamarle los daños ocasionados a este. Cada uno podría plantear su demanda por separado, pero deciden hacerlo conjuntamente y hay 4 actores pretendiendo una condena de daños provenientes de un mismo hecho de tránsito. Este va a ser un litisconsorcio activo y podrían haber, insisto, activos mixtos cuando es varios sujetos activos y varios sujetos pasivos. En el caso del litisconsorcio facultativo o necesario, la diferencia está en la voluntariedad. En el caso del facultativo, el litisconsorcio surge por voluntad de una de las partes. En este caso, quien comparecen o quienes comparecen, ya sea como sujetos activos o pasivos, lo hacen de forma voluntaria. El ejemplo que daba del accidente de 4 vehículos, los 4 pueden presentar una demanda cada uno en un juzgado, otro en otro juzgado, otro en otro juzgado, plantear demandas distintas, pero deciden plantear entre los 4 la demanda en contra del mismo demandado, y aquí vamos a encontrar un litisconsorcio voluntario. No era obligatorio, no era un necesario, era voluntario. Y en el litisconsorcio necesario, pues las partes hay que demandarlas y hay que emplazarlas porque el resultado de la sentencia, y aquí es obligatorio, por eso dice necesario, es obligatorio porque el resultado de la sentencia puede perjudicar y va a tener efecto sobre todas las partes. Pero bien, voy a regresar un poquito porque se me está adelantando o me estoy adelantando a la filmina. El tema del litisconsorcio voluntario está en el artículo 54 y dice que varias partes pueden demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las causas que se promueven exista conexión por razón de objeto o el título que dependen, o bien cuando la decisión depende total o parcialmente de la resolución de cuestiones idénticas. Este es un litisconsorcio voluntario. Y les decía, en el litisconsorcio es necesario porque la ley exige que en el proceso se le oiga a varios sujetos, ya sea en calidad de actores o demandados, porque la sentencia va a tener efectos y los puede afectar. Yo mencionaba que tenía un ejemplo que puedo aplicar en este caso. Yo les decía a los compañeros de la clase anterior que yo tuve un caso en el cual pues se impugnó no me recuerdo si de nulidad o de falsedad, una compraventa. Esta compraventa fue hecha por un señor a favor de su esposa y sus 2 hijas y planteó la demanda un tercer hijo. Eran 3 hijas y un cuarto hijo. Este cuarto hijo planteó la demanda deduciendo que ese documento era nulo, bajo los argumentos de que se había vendido a la esposa y la ley prohíbe la venta entre cónyuges, lo cual es cierto. Es decir, sin embargo, el error fue que se planteó no un litisconsorcio, sino una acción del hijo en contra de la madre que recibió el bien. Pero la sentencia esta afectaba también a las 3 hermanas, nunca se les emplazó. Esto fue motivo de un amparo y que el proceso regresara al inicio. ¿Por qué? Porque aquí hay un litisconsorcio necesario, era obligación
emplazar a las 4, no solo a una. Era necesario que eran 4 demandadas porque la sentencia va a tener efectos sobre las otras 3. Aunque el problema es la venta del bien a la cónyuge, esto no debe perjudicar la venta hecha a las hijas. Sin embargo, nunca se les emplazó y pese a eso se dictó una sentencia y se declaró nulo el instrumento público y afectó a ellas 3 sin que hubieran sido citadas, oídas y vencidas. Y eso fue fundamento para un amparo de que fue declarado con lugar y devolvieron todas las cosas al estado anterior. Entonces, esto es un litisconsorcio necesario porque no podía dictarse una sentencia sin la participación de todos, en este caso, de todos los sujetos pasivos. Era un litisconsorcio pasivo. Ahora, fuera de las partes, también a veces hay participación de terceros que tienen interés en el proceso. Pueden tener interés porque saben que el resultado de la sentencia les puede ayudar en cierta circunstancia, o pueden tener interés porque sucede que hay litigio, un asunto o un tema que les compete a ellos y que es más un interés de ellos. Entonces, la ley permite que las partes participen dentro del proceso, que ya se ha iniciado y que puedan incorporarse dentro del proceso, ya sea ayudando al actor, ya sea ayudando al demandado, o ya sea queriendo ellos alegar un derecho propio dentro del proceso. Entonces, estas actitudes o esta incorporación de un tercero que no es parte dentro del proceso es lo que vamos a conocer nosotros como las tercerías. La intervención de terceros, pero realmente nosotros en el proceso se llaman tercerías. ¿Qué es una tercería? Es la participación de un tercero dentro del proceso. Él no es ni sujeto activo ni sujeto pasivo, pero entra como tercero porque tiene un interés dentro del proceso, ya sea queriendo apoyar al actor o queriendo apoyar al demandado con medios de prueba y todo que ayude y fortalezca el derecho que se está alegando, o pudiera ser que esté tratando de reclamar un derecho propio, como vamos a tratar de explicar. Por ello es que nosotros vamos a encontrar 2 clases de tercerías. Pero antes de eso, pues decirles que esa participación del tercero puede ser en forma voluntaria o puede ser instancia de parte. En forma voluntaria, porque el tercero pide incorporarse al proceso, porque el tercero quiere coadyuvar con el actor o quiere coadyuvar con el demandado y fortalecer los argumentos para que obtenga una sentencia que también a él directamente le favorece. Perdón. O simplemente quiere alegar un derecho propio. Lo hace voluntariamente o lo puede hacer porque una de las partes también pida que comparezca, que se presente y que sea parte. Entonces, en este caso, puede ser en forma voluntaria o puede ser instancia de parte. Y esas intervenciones voluntarias de las partes pueden ser, como les decía, sin ser llamados al proceso, pero puede ser por 2 formas, que esas son las tercerías. Una tercería se llama tercería coadyuvante y la otra tercería se llama tercería excluyente. La coadyuvante es la que ya he estado explicando hace unos minutos. En la coadyuvante, tal y como su nombre lo indica, el tercero coadyuva, ya sea con el actor o con el demandado, con argumentos y con pruebas que fortalezcan el derecho que el actor o el demandado están alegando, porque a él le interesa y le conviene. A mí se me viene al caso acá que se esté planteando la impugnación de un derecho de propiedad y alguien esté viviendo como usufructuario ahí. Entonces yo alego que esa propiedad es mía en contra de alguien que es el titular, pero el usufructuario se incorpora para tratar de demostrar que quien tiene la razón es que le dio el usufructo. Entonces ese tercero se incorpora y es un tercero coadyuvante porque va a ayudar en este caso al demandado. Puede ser un tercero que coadyuve en ayuda del actor. Se llaman coadyuvantes. Esta es la definición. Ahí me disculpan, pero aquí debe leerse la tercería coadyuvante. Aquí no sé por qué le puse excluyente. Vamos a arreglar eso cuando ya se los envíe a ustedes de la manera que lo hacemos. Entonces aquí debe leerse la tercería coadyuvante. Se da cuando el tercero persigue sostener y fortalecer en interés propio el derecho de alguna de las partes. Él tiene un interés en que el actor gane o en que el actor pierda o que el demandado gane y por ende él coadyuva y colabora para que eso pueda suceder. Ahora, la tercería excluyente se da cuando el tercero lo que está tratando de alegar es un derecho preferente. Miren, aquí el ejemplo que normalmente doy es el caso de que yo planteo una demanda, pensemos en una demanda de divorcio, que se nos viene el caso acá, pero esté alegando yo la liquidación de un patrimonio conyugal. Y yo alegué de que dentro del matrimonio se adquirieron 5 casas y dentro de esas casas hay una de la zona 1. Sucede que esa casa se vendió hace 5 meses.
y por consiguiente yo estoy promoviendo un divorcio y quiero que al momento que se declare el divorcio, el 50% de todas las casas, incluyendo la zona 1, me la adjudican a mí. Entonces, el propietario actual, que no la ha inscrito, todavía está en fase de inscripción, etcétera, comparece dentro del proceso y pide su incorporación como tercero para excluir esa casa del proceso, para excluirla y sacarla, demostrando que es el propietario y que por ende no puede ser motivo de discusión y trata de excluirla. Por eso se llama tercería excluyente. Y normalmente es tercería excluyente de dominio, porque se trata de excluir el dominio de un bien que está siendo motivo de discusión y que le corresponde por derecho a un tercero. Bien, eso es más o menos en términos generales lo que iba a ser el tema de lo que íbamos a abordar el día de hoy. Bueno, pues solo termino con esta filmina, que es la distancia aparte, que no viene por voluntad del tercero, sino por iniciativa del actor o del demandado a que comparezca. Con eso concluimos este tema en relación a los sujetos del proceso y dejo en uso la palabra a ustedes para lo que quieran preguntar. Sí. Una persona que está, me dijo, presa. Fíjese que los presos solo están privados de derechos políticos, no derechos civiles, José Alfonso. Normalmente derechos civiles, los quebrados, los concursados, podrían tener una limitación, pero la persona presa tiene limitación de derechos políticos, pero la persona presa se puede casar, puede comprar, puede vender y podría defenderse en un juicio, no hay ningún problema. Licenciado, a mí me surgió una duda. Si ninguna de las partes se da cuenta de la falta de legitimación, de algunas, ¿el juez de oficio puede darse cuenta? ¿O únicamente las partes son las que tienen que decir? No, Betsy. El juez, cuando le presenta a usted una demanda, el juez revisa documentos, revisa nombres. Si la suegra está presentando la demanda de divorcio, en los hechos va a explicar y le va a decir, por ejemplo, a la suegra, mire, señor juez, mi hija está casada con el señor fundamental, le dan malos tratos y yo vengo a plantear el divorcio de ella. El juez le va a rechazar de entrada la demanda porque va a decir, la suegra no tiene ningún derecho de venir a plantear el divorcio de su hija, así por así. El juez lo va a revisar y la va a rechazar. Pero pudiera suceder que no quede a la percepción del juez esto. ¿Por qué razón? Porque a mí me viene a demandar alguien el pago de daños por un vehículo que dice que es de mi propiedad. El juez lee la demanda y aparece que la SAT le informó que era de mi propiedad, entonces el juez le da trámite. Pero yo puedo probar que ese vehículo yo lo había vendido. Entonces tengo que alegar yo la falta de legitimidad del demandado, en este caso mía, para comparecer porque yo ya no soy el dueño. Si yo no digo nada, Betsy, el juez va a ir a dictar una sentencia y me va a condenar, aunque yo no tuviera legitimidad. Y me va a condenar a pagar algo que tal vez yo no debería haber pagado. Se cayó un árbol de una casa, se cayó y destruyó un vehículo. Y entonces viene el dueño del vehículo y demanda al propietario de la casa. Va al registro de la propiedad y encuentra que en el registro el dueño es Carlos García y lo demanda a Carlos García. Pero sucede que ya demandó a Carlos García Gudiel, que es el que aparece ahí en el registro, pero Carlos García se murió y hay herederos y los herederos ahora ya no son ellos. Entonces, se presentará una demanda diciendo que Carlos ya no tiene ninguna legitimación porque ya no es el dueño, que demande al dueño, que eran los herederos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el juez no se percata, normalmente va a ser raro que el juez se percate. Si se percata, va a rechazar la demanda. Si no se percata, es una obligación nuestra alegar eso en la defensa. Decirle, no estamos legitimados. Hay una falta de personalidad del actor o una falta de personalidad del demandado. Ok, muchas gracias, licenciado. Hay que tener mucho cuidado a la hora de recibir la demanda, entonces, y darnos cuenta de estos errores de forma, sería. Sí, son presupuestos formales de validez, de forma, pero eso, mire, vamos a llegar al momento, después cuando ya estemos hablando de las defensas del demandado, de las actitudes del demandado, yo les voy a hablar de lo que son las excepciones previas, para qué sirven, y voy a hablar de cada una de ellas y qué se plantea por esto, voy a dar los ejemplos y ahí van a entender ustedes mucho mejor esto que les estoy explicando. Ok, gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente. Bueno, mire, lo vamos a dejar acá. Háganme un favor, si hay personas... Sí, por favor. Perdón, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Igualmente. Sí, yo le escribí un correo. Mucho gusto, gracias. Entonces yo sí me voy a quedar con usted
porque usted amablemente me respondió el correo diciendo que lo íbamos a hablar en la clase, después de su clase. Entonces. Me imagino que es examen extemporáneo, ¿verdad, Liliana? Exacto, Mire, Liliana, pues, mire, pues, apunte, le voy a dar un número de mi celular, que es mi número de WhatsApp. Excelente, licenciado. Que es el 5511-2153. 5511-21. 53. Ajá. Y se va a comunicar conmigo, me va a mandar copia de la solicitud que usted ya hizo, examen extraordinario. No solo es usted, son como 4 o 5 personas que están en esa misma situación. El examen va a ser oral, Liliana. Yo le voy a decir el día y la hora que usted me va a llamar por WhatsApp, me va a encender su cámara y vamos a trabajar entre 10 y 15 minutos de examen oral. Y esa va a ser su nota de primer parcial. ¿Oye? Comuníquese de sí, y si hay alguien en esa misma situación que tenga su solicitud, yo he recibido algunas, pero no todas, pues hace el mismo procedimiento. Por favor, ¿de acuerdo? Gracias. Solo retomando, licenciado, entonces a su número yo le envío la misma solicitud que le envía a su correo. Y de ahí ya usted me manda la respuesta de la fecha. Yo le voy a decir a qué horas y qué día. Creo el jueves va a ser después de clases, pero como tengo varios, se van a hacer por separado. Estoy asignando las horas para la prueba. Gracias, y de antemano muchas gracias por la respuesta a mi solicitud. Gracias, licenciado. Se cuida, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Igualmente. Bueno, tengan una feliz tarde. Nos vemos el día jueves.